Bien, buenas tardes, noches o días, cual sea el caso. Hoy vamos a hablar de mi proyecto de estadística computacional, la cual se llama Pruebas de Hipótesis. Este trabajo originalmente se ha dado a un grupo, pero yo he decidido realizarlo solo. Perfecto. Mi nombre es Ricardo Jordi Donato Hernández Morales y me identifico con el carnet 090-18-8585. Vamos a iniciar. ¿Cuál es nuestro tema principal? Prueba de hipótesis. ¿Y qué es una prueba de hipótesis? Vamos a definir hipótesis. Una hipótesis es en algo que nosotros creemos se dio de esa manera o creemos que se dio de esa manera o creemos que ya es un resultado como tal. ¿Cómo podemos formular una hipótesis? Nosotros lo podemos formular a base de conocimiento previo, ya sea por datos recolectados o simplemente por conocimiento empírico. Así que eso es una hipótesis. Y cuando nosotros queremos poner a prueba una hipótesis de manera estadística, necesitamos varios pasos, ¿verdad? Necesitamos recopilar datos, necesitamos un proceso para que esto se lleve de mejor manera y que nos dé un resultado con una fiabilidad bastante alta. Entonces, poner a prueba una hipótesis a grandes rasgos es prácticamente ver si es real o si es falso por medio de procesos. Bien, vamos a leer nuestra definición. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población. Hablando en temas estadísticos, nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a indagar en este tema luego, y es que vamos a tener dos hipótesis, una alterna y una nula. Generalmente la alterna va a ser la que vamos a tratar de darle como que el lugar a que es la correcta, ¿verdad? Y la nula es la que tratamos de desmentir, por decirlo así. Bien, partes de una prueba de hipótesis. Vamos a ver bastantes subtemas, pero todos son de una prueba de hipótesis y nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de partes de la cual vamos a ver ahora, los demás subtemas también tienen esas partes, entonces pongamos atención en esto. Formulación de hipótesis, es lo que les comentaba anteriormente, que tenemos hipótesis alterna e hipótesis nula. Prácticamente nuestra formulación de hipótesis va a surgir a raíz de algún tema que nosotros tratemos de verificar. Eso lo vamos a ver con mejor detalle en la posterior presentación. La posterior imagen, perdón. Selección del nivel de significancia. El nivel de significancia juega un rol bastante importante ya que es nuestro margen de tolerancia para ver si aceptamos o rechazamos alguna hipótesis. Recopilación de datos y cálculo estadístico de prueba. Yo creo que sin esta parte no existiría una prueba de hipótesis, bueno, sin ninguna de las anteriores partes, pero creo que esta es la parte central y es donde se reúnen los diferentes datos y se calcula, se hace el cálculo dependiendo de cuál sea nuestro tema a desarrollar, es el cálculo, el tipo de cálculo estadístico que vamos a realizar, ya que existen un par por ahí que vamos a verificar después. Determinación de la región crítica. Esto ya es durante el proceso donde tenemos nuestro diagrama y vamos a ver si nuestra hipótesis, perdón, sí, pues, nuestra hipótesis cae, dependiendo de la recopilación de datos y el nivel de significancia, cae dentro de la región crítica o no, para posteriormente llegamos a la toma de decisiones y la interpretación de los resultados para verificar qué descartamos o qué aceptamos. Y llegamos a nuestra primera parte, vamos a indagar acerca de la formulación de hipótesis. Vamos a tomar
como ejemplo algo que se dé en la universidad. Y es que creo que estamos conscientes de que la mayoría de los estudiantes de ingeniería en sistemas suelen ser varones. Por lo tanto, me atrevería a crear una hipótesis por simple vista y decir que el 90% que los estudiantes de ingeniería en sistemas son mayor al 90% siendo hombres. Esa es nuestra hipótesis alterna, que el 90% de estudiantes de ingeniería en sistemas son hombres. Esa sería nuestra hipótesis alterna. Entonces, recordemos que nuestra hipótesis nula es prácticamente un enunciado opuesto a, a la hipótesis alterna, ¿verdad? Ya que vamos a afirmar o rechazar una. Entonces, podríamos decir que los estudiantes varones de ingeniería en sistemas es menor al 90%. Esta es nuestra formulación de hipótesis. Eso vamos a tomar de ejemplo. Entonces, la formulación de hipótesis es un paso fundamental en el proceso de investigación científica y estadística. Implica establecer afirmaciones o suposiciones que luego serán evaluadas mediante pruebas estadísticas para llegar a conclusiones significativas. Tenemos la hipótesis nula, recordemos nuestra hipótesis nula. Es una afirmación inicial que asume que no hay efecto, diferencia o relación entre variables en la población de interés. Se denota como H0 y es la hipótesis que se somete a prueba estadística. Y la hipótesis alternativa es la afirmación opuesta a la hipótesis nula. Indica que hay un efecto, diferencia o relación significativa entre valores en la población. Se denota como H1 y es la hipótesis que se busca probar o confirmar. Como bien dije, generalmente nosotros colocamos como hipótesis alternativa aquella que tiene más probabilidades de ser aceptada o es la que nosotros creemos que va a salir verdadera, no aceptada. Nivel de significancia. El nivel de significancia prácticamente, como se mencionó ya, es el porcentaje que tenemos de poder tener un error, ¿verdad? Aunque tendría que estar por debajo del nivel de significancia para nosotros asumir que no estamos en un error, pero ese es el porcentaje que podríamos aceptar de un error. Generalmente se juega en el 0,05, equivale al 5% del nivel de significancia, pero esto llega a variar dependiendo del tema, dependiendo de las exigencias de la prueba de hipótesis que se realiza, ¿verdad? Pero hablando de ejercicios, generalmente es el 0,05. Vamos a leer la descripción. El nivel de significancia denota como alfa. Un dato importante también que el nivel de significancia se va a denotar como alfa dentro de nuestras operaciones para que no nos confundamos ya. Próximamente vamos a ver un ejercicio. Es la probabilidad máxima que está dispuesta a aceptar una investigación de cometer un error de tipo 1 al rechazar incorrectamente la hipótesis nula, cuando ésta es verdadera. En otras palabras, es la probabilidad de concluir erróneamente que existe una diferencia, efecto o relación cuando en realidad no la hay. Siempre tenemos esa probabilidad de equivocarnos. La selección del nivel de significancia depende de varios factores, incluyendo la naturaleza de la investigación, la importancia de la decisión basada en los resultados, el riesgo asociado con el error de tipo 1 y las conversaciones de disciplina o cambio de estudio. Los niveles de significancia más comunes son el 0,05 y el 0,01, pero también se pueden utilizar otros valores según la necesidad y el contexto del estudio. Perfecto, vamos a ver si efectivamente vamos grabando, si estamos grabando. Bien. Recopilación de datos y cálculo estadístico de prueba. Como mencionaba, esta es como que la fase principal de nuestra investigación, cuando nosotros recopilamos los datos y realizamos y ejecutamos nuestro proceso.
Para realizar esto, nosotros ya tendríamos que tener los datos, ya tendríamos que haber recopilado la información de diferentes maneras. Se puede hacer por entrevistas, pueden ser por censos, y todas las maneras y todas las herramientas que tenemos para nosotros recopilar datos. También dentro de este tema hay otro que vamos a ver más adelante, que es como la depuración o la purificación de nuestros datos, llamémoslo de esa manera, donde nosotros tratamos de evitar sesgos para que toda nuestra información llegue de forma clara y objetiva. Bien, la recopilación de datos y el cálculo del estadístico de pruebas son pasos fundamentales en el proceso de análisis estadístico. Vamos a ver. Primero tenemos que definir variables, tenemos que saber qué es lo que vamos a identificar, ¿verdad? En este caso que les di de ejemplo es que el 90% son varones en ingeniería en sistemas. Esta podría ser nuestra variable. Como género, cabal, nosotros vamos a evaluar el género, como dice acá. Las variables pueden ser cualitativas, como género o estado civil, o cuantitativas, como edad e ingresos. También tenemos que ver el diseño del estudio, tenemos que determinar el diseño de investigación, incluyendo la población objetivo, el tamaño de la muestra y el método de muestreo. Pues para ello nosotros también tenemos diferentes herramientas, diferentes fórmulas para determinar el tamaño de la muestra y que este sea un tamaño aceptable para tener un resultado acertado. Recolección de datos. Obtener datos de la muestra utilizando métodos como encuestas, experimentos, observaciones u otros métodos de investigación. También tenemos el procesamiento de datos. Es la parte de la cual les hablaba, donde nosotros realizamos una depuración, una limpieza de datos, donde verificamos la calidad de los datos, donde corregimos errores, donde manejamos valores atípicos y nos aseguramos de que los datos estén completos y coherentes. Sabemos que el factor humano siempre puede ser un como que un espacio de error, ¿verdad? Un espacio al fallo, por lo tanto, es importante revisar dos veces. Codificación de datos también, si es necesario, codificar variables para facilitar su análisis posterior. Pero que hasta aquí todo claro. Tenemos la determinación de la región crítica. Esto ya es durante el proceso, cuando ya tenemos nuestra gráfica, nuestros datos recolectados y empezamos a casi que por la parte final y determinamos si una hipótesis es rechazada u aceptada. Esto en grandes rasgos. La región crítica es el rango de valores del estadístico de prueba para el cual rechazamos la hipótesis nula. Para hacer esto, calculamos el valor crítico correspondiente al nivel de significancia. Recordemos el nivel de significancia seleccionado y lo comparamos con el valor observado del estadístico de prueba. Por ejemplo, en una prueba de diferencia de medidas como una prueba T de Student, la región crítica estaría determinada por los valores críticos de T para el nivel de significancia elegido y los grados de libertad adecuado para las pruebas. Si el valor observado del estudio de prueba cae dentro de la región crítica, es mayor o menor que los valores críticos. Entonces, rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa si el valor observado del estadístico de prueba cae fuera de la región crítica. No tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Claro, hasta aquí. Toma de decisión. Ya en la parte de toma de decisión y en la parte de interpretación de resultados prácticamente van de la mano, ¿verdad? Y es la parte final. Cuando nosotros realizamos la toma de decisión, evaluamos las evidencias, revisamos nuestras hipótesis, vamos a ver los resultados ya después de ver dónde cayó nuestra región crítica, si caímos dentro de la región crítica o no caímos. Pues luego de ello nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Pero primero, para llegar a ello, tuvimos que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tuvimos que obtener valores observados estadísticos de prueba. Tuvimos que comparar valor
valores observados estadísticos de prueba con el valor crítico, esto con relación a los datos que teníamos. Luego podemos tomar una decisión. Luego de todo esto, podemos determinar si hay suficiente evidencia estadística para afirmar la hipótesis alternativa o si no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto se basa en la comparación del valor observado del estadístico de prueba con el valor crítico correspondiente al nivel de significancia seleccionado. Con esto tendríamos concluida nuestra interpretación de resultados y el proceso en general de nuestra prueba de hipótesis. Aquí se finaliza. Cabe destacar que la prueba de hipótesis y dentro de nuestra investigación nosotros tenemos subtemas en la cual tenemos pasos similares, por lo tanto no vamos a redundar en ellos, pero sí creo que cabe aclarar eso, pues que en su mayoría se manejan de la misma manera, solo variamos en qué lo enfocamos, en el método muchas veces a elegir y la manera de segmentar datos también, pero prácticamente es como una costilla del puerco. Hipótesis acerca de una media poblacional. Tercer punto. La hipótesis acerca de una media poblacional es cuando nosotros queremos ver la variable dentro de una población. Específicamente con este tema nos enfocamos en grupos donde queremos desmentir o verificar alguna variable. Esto a grandes rasgos. La hipótesis sobre una media poblacional se centra en hacer afirmaciones sobre el valor promedio de una característica o variable en toda una población. Estas hipótesis son fundamentales en la estadística inferencial y se utilizan para tomar decisiones basadas en datos muestrales sobre la población en su conjunto. Las hipótesis acerca de una media poblacional se aplican en una amplia gama de campos y situaciones donde es necesario realizar inferencias sobre una población utilizando datos muestrales. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las partes de una hipótesis de una media poblacional. Como se mencionaba, hay bastantes que son similares a nuestro tema principal, pero tenemos algunos aquí que no conocíamos. Vamos a verificar formulación de hipótesis. Lo tenemos claro, H1 y H0. Hipótesis alternativa, hipótesis nula, perdón. Pruebas estadísticas, ya sabemos, diferentes métodos. Nivel de significancia, la cual se representa por alfa y es nuestro nivel de error, podríamos decir, a grandes rasgos. Toma de decisiones, también lo tenemos. Intervalos de confianza, este es un tema relativamente nuevo que veremos que también teníamos algún contacto con él. Tamaño de muestra, esto es importante en ambos, creo que no lo tocamos en el primero, y el tamaño de la muestra es el que va a, a darnos una pauta de a cuánto nosotros vamos a estudiar, a cuántos de ellos le vamos a tomar los datos. Y pues para llegar a él podríamos basarnos en diferentes fórmulas, metodologías, dependiendo del tópico la cual queremos investigar. Error de tipo 1 y de tipo 2, la cual se maneja en todas las pruebas de hipótesis, y vamos a indagar en los que no habíamos visto. En los intervalos de confianza, ¿qué son los intervalos de confianza? Además de las pruebas de hipótesis, también se utilizan intervalos de confianza para estimar el rango en el cual se encuentra probablemente la verdadera media poblacional. Por ejemplo, podríamos estimar un intervalo de confianza del 95% para la media del tiempo de respuesta, lo que nos daría un rango de valores en el que es probable que se encuentre la verdadera media con un 95% de confianza. Creo que más claro no puede quedar. También para realizar el intervalo de confianza podemos apoyarnos por una fórmula algo sencillita, la cual es intervalo de confianza es igual al estimador más el margen de error. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un factor importante en las pruebas de hipótesis sobre la media poblacional.
Un tamaño de muestra más grande generalmente proporciona resultados más confiables y precisos, y este enunciado suele tener bastante lógica, ya que si nos ponemos a analizar, si nosotros tuviéramos los datos de una población entera, no fuera necesario formularnos hipótesis ni realizar procesos extras, porque tendríamos los valores tal cual y dejaría de ser un, un valor o una interpretación subjetiva y pasaría a ser una objetiva, por lo cual termina siendo una afirmación y no una hipótesis como tal, puesto que estamos estudiando al objeto. Entonces, si nosotros tomamos una muestra grande, nos acercamos al número de la población que termina resultando en un valor que nos acerca a la exactitud. También se utilizan fórmulas específicas para recaudar el tamaño de la muestra, para conocer el valor, el tamaño de la muestra a la cual nos tenemos que pasar. Se utilizan fórmulas específicas para determinar el tamaño de la muestra necesario para lograr un cierto nivel de precisión en la prueba de hipótesis. También tenemos un margen a la cual tenemos que apegarnos para que nuestra investigación resulte lo más objetiva posible. Errores de tipo uno y de tipo 2 son las fallas que podemos tener en nuestra prueba de hipótesis de tipo uno y de tipo 2, que a grandes rasgos es aceptar la hipótesis incorrecta, o también puede ser rechazar la hipótesis correcta. Bien, en las pruebas de hipótesis existen dos tipos de errores que pueden ocurrir: error de tipo uno, error de tipo uno, cuál es lo que les comenté: rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y el error de tipo 2, que es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. El nivel de significancia alfa en la prueba de hipótesis está relacionado con el error de tipo uno, ya que representa la probabilidad de cometer este tipo de error. Este enunciado creo que no, nos dice bastante acerca del nivel de significancia y la importancia que tiene, ya que con él relacionamos el error de tipo uno al representar la probabilidad de que cometamos este tipo de error. Prueba para la diferencia entre dos medias poblacionales. Iniciamos con otro tema bastante similar al que acabamos de repasar, pero con la diferencia de que aquí tenemos dos medias poblacionales, dos poblaciones eh, por las cuales tenemos que recopilar datos, generalmente para compararlos y, y sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Vamos a analizar el texto de definición. La prueba para la diferencia entre dos medias poblacionales es una técnica estadística utilizada para determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas de dos poblaciones diferentes, entre las medias, perdón, de dos poblaciones diferentes. Esta prueba es útil cuando queremos comparar dos grupos o poblaciones en términos de una variable de interés, como por ejemplo, comparar el rendimiento de dos tratamientos médicos, la efectividad de dos métodos de enseñanza o el desempeño de dos grupos de trabajadores. Más claro creo que no puede quedar. ¿Cuáles son sus partes? Bastante similares a las que ya hemos visto, recalco. Formular la hipótesis, esto de cajón, recolectar datos, realizar las pruebas estadísticas, interpretar los resultados, datos muestrales de ambos grupos. Esta parte es bastante importante y es uno que se diferencia de las demás pruebas de hipótesis que ya verificamos, y es que al ser dos, tenemos que recuperar los dos datos de las pruebas muestrales y ver cuál es nuestra variable de interés. También tenemos que ser bastante ordenados a la hora de trabajar, puesto que tenemos ya dos grupos. Entonces, para ello se les recomienda
realizar etiquetas, ¿verdad? O identificarlos bien, o ordenarlos bien para no tener confusiones con los valores. Esto ya nada más como recomendación. Con ello finalizamos nuestro tema principal, nuestro tema de las pruebas de hipótesis. Ahora vamos a ver dónde nos pueden servir la aplicación de las pruebas de hipótesis, pero ya sacándolo como conclusión, podríamos decir que las pruebas de hipótesis son bastantes y han sido fundamentales para, para la humanidad, ya que vamos viendo poco a poco los títulos como aparecen en pantalla y nos vamos a dar cuenta que prácticamente el desarrollo de la humanidad ha girado en torno a la investigación científica, a las industrias y a la economía y finanzas, la cual es lo que nos mueve, ¿verdad? Socialmente, económicamente, pues nos hace de alguna manera prosperar, lo que nos clasifica en niveles sociales, lo que nos ayuda a desarrollar o nos da una pauta y lo que consumimos también. Entonces creo que la estadística forma parte fundamental en la historia humana. Entonces, dejando de lado esta conclusión, vamos a ver la investigación científica. ¿En qué podemos utilizarlo o en qué se ha utilizado? La investigación científica se utiliza, en la investigación científica se utilizan hipótesis acerca de una media poblacional para probar teorías o afirmaciones sobre variables de interés. Por ejemplo, en estudios médicos se puede probar hipótesis sobre la media de ciertos biomarcadores en diferentes grupos de pacientes. En otro lugar donde se aplica es en la industria de calidad. En la industria, las hipótesis sobre la media poblacional se aplican en el control de calidad para evaluar si un proceso de fabricación produce productos dentro de ciertos estándares. Por ejemplo, se pueden probar hipótesis sobre la media de resistencia de materiales o la media de durabilidad de productos. Economía y finanzas. En economía y finanzas, las hipótesis sobre la media poblacional se utilizan para evaluar el rendimiento de inversiones, analizar datos económicos y realizar proyecciones. Por ejemplo, se pueden probar hipótesis sobre la media de rendimientos de diferentes activos financieros. Bien, bastante importante la prueba de hipótesis. Ya vimos su aplicabilidad y probablemente en el desarrollo de esta investigación habían unas palabras, unas frases que no entendíamos. Por lo tanto, vamos a explicar algunos conceptos utilizados que pueden estar fuera del entendimiento eh, de las personas, ¿verdad? Que no han estudiado estadística o que no se han enfocado en estadística, o bien para remarcarlos. Puede servir para remarcarlos. ¿Qué es una media poblacional? Es el promedio de una variable en toda una población. Se utiliza para describir el valor central de la distribución de la variable de interés en la población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto representativo de la población que se utiliza para realizar inferencias sobre la población en su conjunto. Permite estimar parámetros poblacionales y realizar pruebas de hipótesis. Es una prueba de hipótesis que ya lo remarcamos. Estadístico de prueba es un valor calculado a partir de los datos muestrales que se utilizan en una prueba de hipótesis para tomar una decisión sobre la hipótesis nula. El valor de P, que lo veremos en breves instantes cuando realicemos nuestro ejercicio. El valor de P es la probabilidad de obtener un resultado igual al observado o más extremo bajo la hipótesis nula, o más extremo bajo la hipótesis nula, falta una coma. Un valor P menor que el nivel de significancia alfa establecido indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Intervalo de confianza. Vamos a remarcar esto. Es un rango de valores dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero parámetro poblacional con cierto nivel de confianza. Se utiliza para estimar la magnitud de una diferencia entre medias con un margen de error. Nivel de significancia, ya lo remarcamos. Tamaño de la muestra, también creo que esto ha sido entendible. Y otra cosa es que
que casi que no hablamos es la desviación estándar. Y es una medida de dispersión que indica cuánto varían los valores de una variable alrededor de la medida. La varianza es el cuadro de desviación. El intervalo de confianza también lo remarcamos. Y la variancia, la cual va bastante apegada a la desviación estándar, que es una medida de dispersión que indica la variabilidad de los datos alrededor de la media. Una varianza alta indica una mayor dispersión de los datos, mientras que una varianza baja indica una menor dispersión. Bien, vamos a seguir con el ejercicio. Prueba de hipótesis de una muestra. Ejercicio. Cabe resaltar de que desde el inicio del problema nosotros tenemos que percatarnos hacia qué dirección nos va llevando el mismo problema. De ahí nos va a mostrar prácticamente el método que nosotros tenemos que utilizar para resolverlo. Nos va a mostrar los diferentes datos que se pueden llegar a utilizar, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de lo que estamos leyendo porque ahí se marcan las pautas de cómo ir resolviendo el ejercicio. Entonces, una empresa de discos de vinilo con una distribución normal produce una media de 200 discos y una desviación estándar de 16. La demanda de vinilos aumentó, por lo tanto se eligieron otros métodos de producción donde se pretende investigar si existe una mejora en la producción o no. La cantidad media en producción de discos es diferente a 200 vinilos semanales, nos preguntan. Utilice un nivel de significancia del 0.01 en una muestra de 50 semanas. La cantidad media fue de 203.5. Podemos percatarnos de que por la distinción que vamos a hacer entre dos medias poblacionales prácticamente, ya que el factor de mejorar o de tratar de mejorar e implementar otros métodos de producción, pues prácticamente nos dan la pauta de que estamos examinando otra media poblacional. Por lo tanto, nos corresponde una prueba para ver la diferencia entre dos medias poblacionales. Ese tipo de prueba de hipótesis. Entonces, tenemos que estar conscientes desde el principio de ello. Recordemos cuáles son los pasos para realizar los ejercicios. El primero es establecer la hipótesis con base al ejercicio. ¿Qué es lo que nos dicta el ejercicio? Queremos verificar si nuestra producción es diferente a 200 vinilos semanales. También como parte de nuestro primer paso, o ya más bien ese segundo paso, es encontrar los datos, recolectar los datos que aquí nos muestran, nivel de significancia, el número de muestras, la cantidad media, eh, la desviación estándar. Entonces vamos a formular nuestras hipótesis. Y nuestra hipótesis nula es que la producción es igual a 200. O sea, no tenemos ningún cambio con respecto a ello. Y nuestra hipótesis alterna es verificar si la producción es distinta a 200. Tenemos que leer bien, que nos pregunta directamente eso, si es diferente a 200 y no nos dice si es mayor a 200 o es menor a 200. Esto infiere de manera grande a cómo nosotros vamos a realizar el ejercicio, ya que como mencioné anteriormente nos dicta las pautas de cómo se va a realizar. La redacción tiene bastante que ver. La desviación estándar es de 16. El nivel de significancia es de 0.01, que recordemos, el nivel de significancia es la probabilidad que nosotros tenemos de cometer un error, de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿verdad? Media poblacional es igual a 200, media muestral es igual a 203.5. Y el tamaño de la muestra, recordemos que se hizo con base a 50 semanas de producción. Aquí tenemos los datos nuevamente para realizar las pruebas estadísticas. ¿Qué es lo que se necesita para realizar las pruebas estadísticas? Con base a los datos que nosotros previamente recolectamos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos unas fórmulas para poder encontrarlo. Y la fórmula que más se apega a ellos, no voy a mostrar todas las fórmulas que existen porque sería un despropósito,
acá solo estamos resolviendo, es esta. Si nos pergatamos, tenemos todos los datos necesarios para poder resolver esto. Bien, también vamos a determinar la reacción de rechazo. Recordemos que es bastante importante, ya que en él nos indicará si es aceptada o rechazada la hipótesis nula. Si nosotros vamos hacia la reacción de rechazo, lógicamente la hipótesis nula va a ser rechazada y nuestra alterna va a ser aceptada. Recordemos nuestras hipótesis, que la producción de vinilos, la hipótesis nula nos dice que la producción de vinilos es igual a 200 y nuestra hipótesis alternativa nos dice que la hipótesis, que la cantidad de producción es diferente a los 200. Dándonos cuenta de que nos muestra que tenemos diferente y no mayor o menor que, no nos dice si es mayor o menor que, simplemente nos sitúa en que tiene que ser diferente a 200. La región de rechazo no va a la alza ni tampoco va para abajo. Por lo tanto, tenemos dos regiones de rechazo, ya que el problema nos dice que tiene que ser diferente, independientemente del resultado, tiene que ser diferente, tiene que tener una cantidad considerable para poder nosotros decir que es diferente. La región de rechazo es del 0,05, ¿verdad? Nosotros nos situamos en medio y nos vamos a dar cuenta de que la región de rechazo es del 0,005. ¿Por qué lo segmentamos de esta manera? Recordemos que nosotros tenemos el nivel de significancia es del 0,01. Y si nosotros dividimos dentro de 2 eso, pues prácticamente nos va a dar el 0,005, ¿verdad? Ya que no tenemos el nivel de rechazo, la región de rechazo hacia un lado específico, tenemos que dividirlo dentro de 2, hacia la izquierda y hacia la derecha para situar el valor crítico. Para realizar, eh, para encontrar los valores dentro de una tabla que está por debajo de la curva, tenemos que realizar cierta fórmula que nos indica que el 0,005 es nuestro valor del área de rechazo. A eso, perdón, situados en el medio, perdón por las trabas ahí, situados en el medio tenemos el número uno, ya que es el valor total de nuestra gráfica. Es el valor total de nuestra gráfica, el número uno. Tengamos como referencia ahí. Ya, si nosotros segmentamos a la mitad, te- mostramos las probabilidades de que caiga dentro de la región crítica o no. Tenemos el 0,05. A eso aunado el 0,5, le tenemos que restar el 0,005 para que veamos el área donde es aceptada nuestra región. Voy a explicar otra vez porque creo que me enredé un poquito en la explicación. Tenemos en la región del rechazo el 0,005, la cual hace referencia al nivel de significancia, ya que lo segmentamos en dos y nos da el resultado de 0,005. Dentro de la gráfica nosotros tenemos el valor de 1 y si lo segmentamos a la mitad, tenemos el valor de 0,5. Si a este valor 0,5 le restamos la región de rechazo, la cual es 0,005, nos da el número de posibilidades de que caiga dentro de la región crítica o región de rechazo. Bien, entonces ya con ello, ya con esos valores podemos ver dentro de la tabla que es, eh, que es donde nos muestra el área bajo la curvatura. Vamos a buscar, vamos a buscar ese valor.
Vamos a buscar ese valor. Podemos darnos cuenta de que no aparece el valor de 0.495 como tal, pero aparece y en esos casos tenemos que abocarnos al más cercano, la cual es 0.495.1. Para nosotros encontrar el valor, tenemos que ver el resultado que tenemos a la izquierda, 2.5, y a eso agregarle el resultado que tenemos en la parte de arriba, agregarle el decimal, el 0.08, la cual sería el 2.58. Valor crítico, 2.58. Ese es nuestro valor crítico. Entonces, ya vamos a analizar los datos y vamos a tomar una decisión. Cuando nosotros sustituimos los valores, nos da, recordemos que el valor crítico es de 2.58. Entonces, al encontrar nosotros Z, el valor es de 1.55. Por lo tanto, estamos dentro de la región donde la hipótesis no es rechazada. Esto quiere decir que la hipótesis nula no es rechazada, por lo tanto, la producción sigue igual. Al parecer, el proyecto del ingeniero que quiso mejorar, o el dueño que quiso mejorar la producción, pues salió errónea, ya que de 203.5, de 3, la diferencia prácticamente es de 3.5. Eso es muy poquito, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Gracias.